El 1 de septiembre de 1939 arranca una historia que literalmente lo va a cambiar todo. En apenas 6 años, el mundo tal y como lo conocemos va a desaparecer. Y no, no es ninguna exageración. Estamos hablando del conflicto más devastador y brutal que ha visto la humanidad. La gran pregunta que vamos a intentar responder es esa. ¿Cómo es posible que una sola guerra redefiniera por completo lo que significa ser humano? Exacto, porque las claves de nuestro mundo actual, para lo bueno y para lo malo, están escondidas justo ahí. Y aquí tenemos la primera pista, que es fundamental. Esto no surgió de la nada. Todo empezó en las cenizas de la guerra anterior. Totalmente. Es que la Primera Guerra Mundial no terminó con una paz de verdad, sino con un continente entero humillado, lleno de rabia y completamente arruinado. Era, el caldo de cultivo perfecto para el desastre. Vale, para entender bien cómo se prendió la mecha, tenemos que viajar a un sitio y a un momento muy concretos, la Alemania de los años 20. Hay que ponerse en situación. Acabas de perder una guerra y te imponen un tratado, el famoso Tratado de Versalles, que en realidad no busca la paz, busca castigarte, humillarte. Claro, te obligan a pagar unas cantidades de dinero imposibles, te quitan parte de tu país y encima te echan la culpa de todo. El resultado es obvio, ¿no? Un país entero con una sensación de resentimiento y unas ganas de venganza tremendas. Y en medio de todo ese caos, de esa desesperación, aparece una figura que lo va a cambiar absolutamente todo. Y aquí viene uno de esos datos que te dejan pensando, porque casi nadie sabe esto. Hitler no llegó al poder dando un golpe de Estado. No, usó la propia democracia en su contra. Ganó unas elecciones y una vez dentro, la reventó desde dentro. Es una de las ironías más brutales de la historia. Y toda esa ideología de odio que traía se podía resumir en una palabra que la verdad da escalofríos. Lebensraum, que significa espacio vital. Y era básicamente la excusa perfecta, la idea de que el pueblo alemán tenía derecho a invadir y conquistar todo el este de Europa porque simplemente lo necesitaban. Ese fue el motor ideológico de la mayor masacre de la historia. Con esa idea metida en la cabeza, la maquinaria de guerra nazi se pone en marcha. Y lo que vino justo después es que nadie se lo podía esperar. Su estrategia militar se llamó Blitzkrieg, que significa guerra relámpago, y era puro terror en movimiento. Hay que imaginarlo, columnas de tanques, bombarderos, avanzando sin descanso, a una velocidad que parecía imposible. Polonia cae en cuestión de semanas. Luego Dinamarca, Noruega, Francia, uno detrás de otro. En menos de un año tenían casi toda Europa continental bajo la bota. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que un ejército entero se mueva tan rápido, casi sin descanso, sin dormir? Pues aquí llega el segundo dato alucinante que no suele aparecer en los libros de texto. El secreto no era solo táctico, era químico. Metanfetamina. Repartieron millones y millones de pastillas de una droga llamada Pervitin para que los soldados pudieran aguantar días enteros sin dormir, sin sentir miedo y en un estado de euforia constante. Una auténtica locura. Para 1940, toda Europa continental ha caído. Bueno, casi toda. Queda una pequeña isla que resiste contra todo pronóstico, Gran Bretaña. Y lo que pasó entonces en los cielos de Inglaterra fue simplemente épico. La Royal Air Force, la RAF, con muchísimos menos aviones, se enfrenta a la todopoderosa Luftwaffe alemana y, contra toda lógica, consigue detenerla. Fue la primera gran derrota de Hitler y demostró que no eran invencibles. Pero justo cuando parecía que la guerra era un conflicto europeo, todo estaba a punto de saltar por los aires y convertirse en una catástrofe a escala mundial. Y aquí es donde el eje comete dos errores que serán fatales. Primero, Hitler, en un acto de pura soberbia, traiciona su pacto con Stalin e invade la Unión Soviética. Abre un frente gigantesco, brutal, casi imposible de ganar. Y casi al mismo tiempo, su aliado, Japón, hace lo impensable, ataca por sorpresa la base de Pearl Harbor y con eso despierta al gigante dormido, Estados Unidos. En ese preciso instante, la guerra se volvió global. Y es en ese nuevo frente oriental donde se va a librar la que probablemente sea la batalla más salvaje y decisiva de toda la guerra, Stalingrado. Es que aquello no fue una batalla normal, fue una auténtica carnicería de 6 meses, luchando casa por casa, cuerpo a cuerpo. La derrota nazi fue tan total, tan humillante, que marcó el principio del fin para ellos. A partir de Stalingrado, el ejército alemán ya solo supo retroceder. Mientras los soviéticos empujan sin piedad por el este, los aliados preparan el golpe definitivo por el oeste. El famosísimo Día D. Es que la escala de esta operación es algo que la mente casi no puede procesar. Más de 150.000 soldados, miles y miles de barcos, la mayor invasión por mar jamás vista en la historia, con un objetivo: liberar Francia y abrir un camino directo hacia Berlín.
Pero mientras todo esto ocurría en los frentes de batalla, en la sombra, lejos de las cámaras, se estaba cometiendo el mayor crimen de la historia de la humanidad. Y de esto hay que hablar, y hay que hablar claro. Es una cifra que es casi imposible de asimilar. 6 millones. 6 millones de judíos, hombres, mujeres y niños, asesinados de forma sistemática. Y esto es crucial entenderlo. No fue un daño colateral de la guerra. No, fue el objetivo principal del régimen nazi desde el principio. Un genocidio industrial, planificado al milímetro, ejecutado en auténticas fábricas de muerte. Lo llamaron la solución final. Cuando por fin, después de 6 años de horror, las armas se callan, el mundo que queda es irreconocible. Y sobre esas cenizas se va a construir el mundo en el que vivimos nosotros hoy. En Europa, la guerra termina con Hitler suicidándose en su búnker mientras el ejército soviético toma Berlín. Pero en el Pacífico, la lucha continúa de una forma encarnizada. Y es entonces cuando Estados Unidos toma una decisión que inaugura una nueva era de terror para la humanidad: lanzar la bomba atómica. Y aquí va un dato que hiela la sangre. En Hiroshima, en una fracción de segundo, la temperatura en el suelo llegó a los 4000 grados. Es como poner el sol en mitad de una ciudad. Eso forzó la rendición incondicional de Japón y puso punto y final a la guerra. Pero si hay un dato, una sola imagen que resume el horror absoluto de esta guerra, es esta. Siempre pensamos en soldados, en ejércitos, pero la cruda realidad es que la inmensa mayoría de las víctimas, más del doble, fueron civiles. Mujeres, niños, ancianos. Nunca antes en la historia se había masacrado a la población civil de una forma tan deliberada y masiva. Y de todas esas ruinas, de todo ese dolor, nace nuestro mundo. Se crean las Naciones Unidas, con la esperanza de que algo así no vuelva a pasar jamás. Pero a la vez el planeta se parte en dos bloques irreconciliables. Da comienzo la Guerra Fría. Entramos de lleno en la era atómica con el miedo constante a la destrucción total. Y el mapa de Europa se redibuja por completo. Nuestro presente es literalmente hijo de esta guerra. Lo que nos lleva a la pregunta final, y para nosotros es la más importante de todas. Después de ver todo este horror, de ver de lo que es capaz el ser humano, ¿de verdad hemos aprendido la lección? ¿O estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez? Nos encantaría leer vuestras reflexiones en los comentarios, porque este es un debate que de verdad necesitamos tener.